Bienvenidos a todos, bitumeros. Hoy martes te contaremos que las ballenas de Ethereum y los inversores institucionales están comenzando a acumular a gran velocidad aprovechando que el precio se encuentra en mínimos. Además de esta noticia te contaremos que USDA será la moneda estable de Cardano respaldada al 100% por dinero fiat. JP Morgan está trabajando en desarrollar una billetera digital. Genesis niega que tenga planes inminentes para declarar la bancarrota. Después de este adelanto, ¡empezamos! Emurgo, el brazo comercial de Cardano, planea lanzar su primera moneda estable respaldada al 100% con dinero fiat sobre su blockchain. La compañía trabajará con empresas financieras estadounidenses para lograr que la stablecoin se acople a las normativas de los Estados Unidos. El objetivo de Cardano con USDA es reforzar el ecosistema DeFi de Cardano, ya que ofrecerá una nueva herramienta para que los inversores puedan maximizar el valor de sus operaciones. USDA forma parte de Anthens, un proyecto más amplio de Emurgo que busca ofrecer a los usuarios del ecosistema diferentes servicios y productos financieros con activos basados en Cardano. Entre los planes se incluye el desarrollo de un servicio de préstamos, pagos con tarjetas basadas en criptomonedas y bridges entre los diferentes mercados tradicionales y las aplicaciones descentralizadas. Se espera que USDA se lance el primer trimestre de 2023. Desde este momento los usuarios podrán tokenizar sus dólares en USDA a través de la plataforma Anthens. Además, la compañía permitirá la conversión de otras monedas estables como USD Coin y Tether a USDA y tiene planes para permitir la conversión y los intercambios con Bitcoin y Ethereum. Mike Conduidis, abogado de patentes de los Estados Unidos, anunció en su cuenta de Twitter que JP Morgan, uno de los principales bancos del país, ha recibido la aprobación de una patente para desarrollar una billetera cripto. La wallet ofrecerá servicios de gestión de activos digitales como transferencias e intercambio, procesamiento de pagos con criptomonedas, servicios financieros y verificación de cuentas virtuales. A pesar de la postura anticripto de su CEO, JP Morgan sigue profundizando en la Web3. A principios de noviembre realizaron la primera transacción internacional a través de Polygon. En octubre anunciaron el lanzamiento de JPM Coin, la primera stablecoin respaldada por un banco estadounidense que podrá utilizarse para pagos transfronterizos. JP Morgan también está trabajando en Onyx, su propia blockchain, que será la primera cadena de bloques creada por un banco que se utilizará para desarrollar productos innovadores, plataformas y marketplaces. Y antes de seguir con la tercera noticia, queremos recordarte que puedes apoyarnos con un me gusta, suscribirte al canal y darle a la campanita para que podamos seguir haciendo este noticiario. Seguimos con Genesis, la compañía de préstamos en criptomonedas, ya que esta ha negado los rumores sobre una posible declaración de bancarrota que surgieron a raíz de un informe publicado por Bloomberg el 21 de noviembre. Portavoces de Genesis han asegurado que no hay planes para declarar la bancarrota de forma inminente, ya que por el momento mantienen conversaciones constructivas con los acreedores. Los planes de la compañía pasan por resolver la situación actual de forma consensuada, sin necesidad de recurrir a la bancarrota. Genesis anunció que tenía unos 175 millones de dólares en fondos atrapados en una cuenta comercial en FTX. Poco después anunciaron la suspensión de los retiros de fondos, alegando a una agitación sin precedentes del mercado. Entre los rumores que han surgido alrededor de Genesis llama la atención el que apunta a que Binance podría haberse ofrecido a rescatar la compañía. Sin embargo, una información de The Wall Street Journal afirma que el intercambio habría descartado ya esta opción. Según los datos de la empresa de análisis Sentiment, las direcciones de ballenas de Ethereum están acumulando grandes cantidades de ETH rápidamente, aprovechando que el precio del token está en mínimos de varios años. En este sentido, las direcciones de billeteras con entre 100 y 100.000 ETH han aumentado sus posiciones en más de un 3,5% en los últimos 12 días, para obtener el mayor porcentaje de suministro desde julio de 2021. Ethereum ha estado cayendo desde el nivel de soporte de $1.200 en parte debido a que el hacker que sustrajo $600 millones de FTX ha estado cambiando sus tokens a RenBTC. Otra empresa de datos en cadena, Glassnode, señala que el saldo de Ethereum
en los intercambios ha alcanzado el punto más bajo de los últimos 4 años, ya que los inversores están retirando sus fondos a causa de la falta de confianza provocada por la caída de FTX. A pesar del mal momento, el último informe de CoinShares señala que las instituciones están apostando por Ethereum. Las entradas de productos de inversión cortos representan el 75% de las entradas totales, lo que indica un sentimiento negativo, aunque estable. Nos gustaría saber qué opinas sobre este tema. ¿Crees que la acumulación por parte de ballenas e instituciones será beneficioso para el precio de Ethereum? ¿Crees que Ether recuperará el nivel de soporte de $1.200 a lo largo de la semana? ¿O crees que aún no ha tocado fondo? Ya sabes, dinos lo que opinas sobre estas preguntas en la sección de comentarios. Y por llegar hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal en este botón para poder seguir toda la actualidad cripto. En este lado encontrarás un vídeo que te recomendamos y en este otro lado una lista de vídeos para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Un abrazo bitumeros, bye.